Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911. La Revolución Mexicana estuvo conformada por un conjunto de enormes reclamos y demandas de todos los sectores que conformaban en ese momento la sociedad mexicana. Con el triunfo de la Revolución Maderista y el ascenso como presidente de la República de Francisco I. Madero, en noviembre de 1911, el zapatismo no vio cumplidas sus expectativas y los acuerdos que habían establecido como parte de los compromisos que defendía el Plan de San Luis. Ante esta situación, el líder del Frente Campesino fue Emiliano Zapata y sus demandas se concretaron en un documento conformado por 15 puntos y firmado en primera instancia por Zapata, José Ruiz y Otilio Montaño. También fue firmado por más de 40 capitanes y coroneles el 25 de noviembre de 1911 y proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados, terratenientes y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. En dicho plan quedó establecido lo siguiente. 1. Se desconoció como jefe de la revolución al ciudadano Francisco I. Madero y como presidente de la República, procurando el derrumbamiento de ese funcionario. 2. Se conocía como jefe de la Revolución Libertadora al general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I. Madero, y en caso de que no aceptara este delicado puesto, se reconocería como jefe de la revolución al ciudadano general Emiliano Zapata. 3. Se hacía constar que los terrenos, montes y aguas que habían usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entraran en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tuvieran sus títulos correspondientes a esa propiedad, de las cuales habían sido despojados. El Plan de Ayala aborda temas como el respeto agrario y la protección a viudas y huérfanos provocados por la revolución, aspectos que reflejan la realidad de un grupo social que veía en la Revolución Mexicana el medio para mejorar sus condiciones de vida. Discurso de Luis Cabrera. Revolucionario intelectual, adelantado a su tiempo, Luis Cabrera, viendo la problemática de un país maltratado por el poder del Estado, dirigió su discurso ante la Cámara de Diputados exponiendo la conveniencia de reconstruir el ejido de los pueblos como medio de resolver el problema agrario. Consideraba que el problema agrario seguía siendo el principal, como en 1910. La tarea no se había cumplido y lo que faltaba por hacer era tan o más importante que lo que había logrado hasta entonces. Cabrera expone que el jornalero es el enemigo natural del hacendado, principalmente en el sur de Puebla, en Morelos, en el Estado de México, bajo la forma del zapatismo. Pero esta insurrección tiene principalmente una causa económica. La población rural necesita complementar su salario. Si tuviese ejidos, la mitad del año trabajaría como jornalero y la otra mitad del año aplicaría su energía a esquimarlos por su cuenta. No teniéndolos, se ve obligado a vivir 6 meses del jornal y los otros 6 meses toma el rifle y es zapatista. Por ello, es necesario dar tierras, no a los individuos, sino a los grupos sociales. Cabrera hace mención que hay muchos problemas agrarios, muchas
cuestiones agrarias y se necesitan para su resolución muchas leyes agrarias, pero de todo ello debe sintetizarse una ley que resuelva los problemas económicos. Por tanto, presenta un proyecto de ley que se resume en los siguientes puntos. Artículo primero. Se declara la utilidad pública nacional la reconstitución y dotación de los ejidos para los pueblos. Artículo segundo. Faculta al Ejecutivo de la Unión para expropiar terrenos y así reconstruir, dotar o ampliar ejidos. Artículo tercero. Participación de los gobiernos de los estados y de los municipios en las expropiaciones. Artículo cuarto. La propiedad ejidal pertenecerá al gobierno federal y a la posesión y usufructo de los ejidos bajo la supervisión de los ayuntamientos. Artículo quinto. Aspectos reglamentarios de la expropiación y medios financieros para cubrirlas. Cabrera consideraba que estas 5 acciones de gobierno eran la solución para este problema. Emiliano Zapata y Luis Cabrera compaginan en sus ideales plasmados como parte central del abuso de los latifundios y la devolución de la tierra y la creación de leyes. En la actualidad, vemos plasmados los fines que alcanzó el Plan de Ayala, como la restitución de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de los derechos sociales. Prueba de ello es que el desarrollo del campo representa una de las principales prioridades para México. La contribución del Plan de Ayala y de los campesinos del estado de Morelos a la revolución fue amplia, ya que lograron que las aspiraciones de millones de mexicanos quedaran plasmadas en nuestra Carta Magna.